hoy, 25 de noviembre, hace 3 años, fallece Diego Armando Maradona. Y hoy ponía en un posteo que hice a la mañana esto de, ¿cómo se llama? Con una foto de él en el Mundial del 2000 de Rusia, El de Rusia. donde en todo estaba, en el único lugar a donde había un brillo de sol, era donde estaba él. Uh-huh. Se le da el brillo. Y hay una foto muy hermosa donde él está, se la sacan de espalda abriendo los brazos hacia el sol. Por eso es como eso de Dios, ¿no? Sí, no, Dios es porque Galeano en una, en una poesía, en un escrito, Uh-huh. él planteó que era esto como un ídolo, un dios, el dios más humano. Uh-huh. Y en eso de ser el dios más humano, también es el dios más argento, digamos, con sus debilidades y con sus fortalezas, digamos. Sí. Una persona que salió de las cosas que salió, pues decía, yo no soy ejemplo de nada, sí, haber salido de las situaciones que ha salido es un ejemplo, y si no cualquiera ha salido de esas situaciones, digamos, tener que tener muchísima fortaleza para salir con tanta entereza y siempre caminar con el pecho en alto. Y ese Maradona significa, digamos, me parece que Maradona, ese reflejo, me encuentro cosas a veces y me encontré eso, y yo la puse que ilumina, ¿no? Como palabra clave en ese posteo era ilumina. ¿Qué es eso, no? Es ilumina. ¿Por qué Maradona y la situación política actual, la nueva era? Dos cosas. Uno, porque lo hemos escuchado a Macri, digamos, decir que se terminó la era Maradona, digamos. Sí. Pero ¿por qué plantean que se terminó la era Maradona? Ellos plantean que terminó la era Maradona porque Maradona era disruptivo. Porque Maradona era ese que caminaba con el pecho inflado, mirando para arriba y no le podían bajar la cabeza, digamos. Un tipo que solamente con una pelota de fútbol y un gran juego fue y le pintó la cara a Inglaterra. Y en momentos muy complejos. Y porque siempre supo del lado donde tenía que estar, digamos. A pesar de distintas circunstancias y los distintos Maradonas que hemos conocido, siempre estuvo del lado donde tenía que estar, digamos. Estaba con Eve, estuvo el día del no al Alca, en Mar del Plata con Hugo Chávez y con los presidentes y el pueblo argentino. Estuvo, bueno, con Eve de Bonafini, Sí, las abuelas, madres. estuvo en Cuba. eh, Era ese guerrillero. Y en estos momentos, digamos, el guerrillero que tenía tatuado en su brazo, ¿no? Era eso, era Diego Armando Maradona. Y hoy nos ilumina, donde esté, ilumina. O sea, es un pedido, es el pedido de que nos ilumine. Se vienen tiempos difíciles en la Argentina. Esta unidad que se generó entre el neoliberalismo libertario, digamos, y el neofascismo cipayo, se dio en otras oportunidades. En Argentina, este neoliberalismo se dio en la época de los militares en otro contexto histórico, ¿no? En otro contexto y a fuego, a, a fuego limpio, podríamos decir así, que fue la dictadura militar. Sí. Era lo que era el neoliberalismo, bueno, o lo que iba a ser el neoliberalismo, Martínez Dios a la cabeza. Ese neoliberalismo o liberalismo en ese entonces en unidad con ese fascismo cipayo que representó la dictadura, ¿no? La venta de todo lo que tiene que ver con lo nacional,
la venta de nuestras empresas, nuestro patrimonio y la venta de el endeudamiento extremo para dejarnos en situaciones complejas y bajarse los pantalones ante el opresor y ante el imperio. Y para eso necesitaban matar compañeros y mataron gente, ¿no? Es decir, es de esa manera. Y hoy, o sea, esa unidad entre el liberalismo, neoliberalismo, eso te estamos hablando de, acordémonos que en la época esa de Martínez de Oz nacía, ¿no?, lo que se denomina como los Chicago Boys, ¿no? El nuevo comienzo de la discusión del liberalismo que termina en un nuevo consenso, en el consenso de Washington. Termina, no. Eso fue previo al consenso de Washington, ¿no?, que gobernó en la Argentina por muchísimos años, hasta el 2001, por lo menos. Entonces, esa disciplina política económica que significó hambre y miseria para nuestro pueblo. Sí. Hoy esto ganan elecciones, esta unidad, esa unidad gana elecciones y lamentamos esa situación, y desde antes de ganar vienen amenazando al pueblo argentino. A veces son discusiones muy complejas porque estos tipos vienen con una motosierra y hay compañeros que piensan que están del lado del mango de la motosierra y no entienden que está del lado de la hoja. Si viene un tipo a decir que va a recortar 15% del Estado, claro, no te queda nada, digamos. Tenés que arrasar con jubilación. Cuando habla de casta, ¿a qué se refiere, digamos? O sea, de verdad. Y en eso me parece que nosotros tenemos que ser claros, hacer un punto ahí y revisar. ¿Por qué? Si nosotros habíamos generado un proceso de resistencia del 2015 al 2019, y que ese proceso de unidad y resistencia deposita teóricamente a Alberto Fernández en el poder, en el gobierno. Más allá de la pandemia y más allá de las cosas, hay que hacerse cargo que el gobierno, si bien fue parte de la solución dentro del marco de lo que fue el proceso pandémico y pudimos desarrollar la vacuna, pudimos avanzar, se hicieron hospitales en muy corto plazo, obras, atención pública. Sí. Yo creo que el punto de inflexión de ese gobierno fue Vicentín. Sí. El retroceso de una política que planteaba abiertamente el tema de la soberanía nacional. Y a partir de ahí un derrotero que generó un proceso, ¿no?, de frustración en el pueblo argentino. El acuerdo primero el acuerdo con los bonistas privados, que fue un mal acuerdo, y un reacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acordémonos que quienes generaron el proceso de deuda en la Argentina, como hicieron los militares, habían sido el gobierno macrista, digamos. Sí. Que eso tiene su porqué. Porque hablan de deuda externa y la deuda externa fue de 150.000 millones de dólares en la época de Macri, y 89.000 millones de dólares de esa deuda se fugó. Y Macri lo dijo, o sea, en un momento, la deuda que contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que es la que nos ata, digamos, esa deuda nos ata a las políticas económicas del mismo Fondo Monetario Internacional, porque el problema ahí es que te definen la política económica, te sientan un tipo en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y te definen la política económica de tu país. Bueno, fue para salvar los bancos, porque le explotaban las LELIQ. Entonces, en ese marco, en vez de resolver
los problemas de deuda, resolver pensando en una política anclada en la soberanía nacional y las 3 banderas históricas, lo que hizo fue un proceso continuista del gobierno de Macri. Y eso generó este malestar en el pueblo argentino, ¿no? Pero en eso tenemos que ser así muy contundentes a la hora de plantear cuáles fueron los por qué gana lo más rancio de la política en la Argentina. Porque esto no es lo nuevo, no hay que rascar mucho, digamos. Un tipo amenazándote por televisión, diciendo que van a sufrir. Bueno, generar violencia. Sí, terrible. Y en el marco de eso, ¿por qué gana lo más rancio? Porque hubo un gobierno que no estuvo a la altura de las circunstancias y rompió el acuerdo electoral. Y en eso nos tenemos que hacer cargo de eso. Y a pesar de eso, un gran sector de la población, salió, un 24% no fue a votar, y en ese 24% hay muchos compañeros que plantearon: yo prefiero no votar. Pero a pesar de todo, un conjunto de compañeros salieron a votar y nos pone en situación de balotaje. Claro. Dentro del marco de un gobierno, una campaña que salíamos a plantear Massa presidente y nos metíamos en el supermercado o en el almacén y lo puteábamos porque los productos cada vez más caros. Aumentan, claro. Y en ese contexto, digamos, con lo peor de esta sociedad, Y bueno, en esto de cuáles son los parámetros de discusión política que nos debemos dar, hay mucha incertidumbre. Hablando de qué va a pasar, digamos, de entrada del 18-20 ministerio pasa a haber 8. Eso es una realidad concreta. Una realidad concreta es que los 4 ministerios más importantes en términos políticos en la Argentina, que tiene que ver con educación, salud, trabajo, ¿no?, desarrollo social, en principio los unifica en un solo ministerio y los pasa a ser secretaría. Ya con eso está claro cuál es la política que se va a llevar adelante. Ya plantearon el tema de que todo lo que debiera ser del Estado va a pasar a ser de las multinacionales o de las empresas. Muy parecido al planteo que hizo Dromi cuando vendieron las empresas del Estado en la época del Menemato. Lo más parecido podríamos decir que esta etapa va a ser muy parecida al Menemato, pero a los 90, pero con 2.0, 3.0, o sea, muy recargado y con niveles de violencia muy altos, ¿no? Sí. O sea, niveles no solo verbales de violencia, sino prácticos de violencia. Y ayer teníamos algunas conversaciones con respecto al qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Cuando un gobierno que todavía no asumió, con el grado de irresponsabilidad y de desfachatez que tiene este futuro gobierno, han asumido y renunciado su gabinete entero antes de asumir, digamos. O sea, una cosa de loco, es raro. Que no. Y es mucha improvisación. Sí. El partido que salió tercero es el que está imponiendo, algunos actores es que está imponiendo prácticamente a la mayoría de los ministros que va a tener este nuevo gobierno, que son nada más que 8, así que muchos lugares no tienen para discutir. Saca Ciencia y Tecnología como ministerio, lo elimina directamente, elimina el de la mujer,
hábitat, o sea, desaparecen ministerios en Argentina, como si estuviéramos nosotros tan bárbaros como para poder. Y él dice que la gente no lo va a pagar, lo va a pagar la casta. El tema es quién es la gente para él. Él plantea que la gente de bien, la que trabaja. Nosotros trabajamos y nosotros somos gente de bien, pero no la gente de bien quien plantea. Él plantea la gente de bien para él son los ricos, porque es un... Este chico que tiene problemas, digamos, él él quiere ser el mejor empleado, digamos, el empleado del mes, porque no es un empresario, no, es un economista, un trabajador, trabajaba para un nequian, o sea, él tenía patrón, siempre tuvo patrón, pero él juega para eso, para el patrón. Él siempre fue el asesor del patrón, que le decía al patrón cuáles eran las bases de desarrollo económico que podía generar para cagar a los trabajadores, ¿no? Bueno, viene a hacer eso, viene a bajar la cabeza, y la demostración de cómo es la alianza con el macrismo es esa, digamos. Él es eso, es el empleado del patrón. Y se considera eso. Entonces dice, yo me alío, soy un aliado de Estados Unidos e Israel, sin tener ideas concretas de cuáles son los bagajes que tiene hoy el mundo. Y cómo y en qué situación política, económica y social está un mundo que tiene distintas posiciones políticas, dos grandes ejes, el atlantismo y el multipolarismo como base de desarrollo y dominación mundial, y está en guerra. En esa situación, el tipo quiere construir una alianza que esa gente, digamos, que ni siquiera Estados Unidos e Israel tampoco querían aliarse con este candidato. No era su candidato. Uh-huh. Porque el candidato de los grandes, las corporaciones, no era él. Entonces, ese candidato y vuelve a hacer esto de hacer lo posible para ser el empleado del mes. O sea, esa concepción política y personal que tiene este muchacho. Y en unidad con sectores muy, muy complejos, como es el sector de Villarruel, que representa el partido militar, ¿no? En términos reales. Sí, sí. Nosotros no, ahí decían, pero están en contra de los militares ustedes. No, nosotros tuvimos grandes militares, Perón era militar, grandes militares de nuestro país, grandes militares, pero grandes, ¿eh? O sea, nosotros no San Martín, Belgrano, nosotros tuvimos históricamente la base de sustentación y política ideológica del ejército hasta determinado momento fue grandiosa. Mosconi, hasta la aparición de determinado proceso de discusiones políticas que se fue dando en la Argentina, ¿no? No olvidemos que nosotros no queremos el ejército de la aviación argentina bombardeando Plaza de Mayo con 400 muertos. Donde la gente estaba en la plaza. Sí. Eso no lo queremos nosotros. Eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con el ejército del golpe militar del 76, bajo ningún punto de vista. Porque nosotros necesitamos un ejército bien pertrechado y con buena... para defender al pueblo argentino. Al pueblo argentino. El pueblo argentino no son 10 familias. El pueblo argentino es el pueblo argentino. Bueno, y estos rancios vienen a plantearnos que vamos a sufrir. Es una etapa difícil que la vamos a construir en unidad, la debemos construir en unidad, sin callarnos la boca, planteando las discusiones que tenemos que plantear y diciéndole al mundo y al todo que quiera oír, es que nosotros, este pueblo argentino sabe de resistencia,
dejen de amenazar al pueblo argentino, porque el pueblo argentino sabe de resistencia. El pueblo argentino cuando dijo basta, dice basta, Nosotros tenemos como un ejemplo palpable de lo que fue la política que quiere generar este tipo cuando plantea la dolarización, que tiene que ver con la convertibilidad. Porque ni siquiera saben los procesos constitutivos de nuestro país. La constitución de nuestro país no permite que se pueda dolarizar, porque nosotros tenemos que tener moneda propia. Entonces, en ese contexto nosotros creemos que hay que abrazarse, hay que ser solidarios, hay que estar juntos, construir unidad, porque vamos a resistir y vamos a resistir la que sea. Así que lo que sí le pedimos es que dejen de amenazar al pueblo argentino, porque el pueblo argentino sabe muchísimo de resistencia. Compañeros, los queremos a todos, creemos que tenemos que seguir avanzando. Hay mucho que construir, pero está todo por hacerse. Y del pueblo argentino, de lo más profundo y lo más profundo de nuestro pueblo, va a salir el nuevo proceso de transformación que necesita nuestros compatriotas. No hay que preocuparse por ni lamentarse. No hay que preocuparse por esto. Hay que juntarse, unirse, abrazarse, sí, y solidarizarse con el otro. Así que nos vemos, ni un paso atrás, y viva la patria, que tarde o temprano va a ser liberada. Volvemos enseguida.